Yo soy Virginia Pirola, soy periodista, trabajo en la radio LEU5 en el servicio informativo desde hace 7 años. Presión así que alguien nos haya llamado, nos haya dicho no, pero sí uno al trabajar en la radio tiene como el chip incorporado que es importante decir las cosas lo más rápido posible. Ese día fue caótico porque esto pasó casi a las 8 de la noche. A las 8 de la noche termina el servicio informativo, no hay móviles. Y la verdad que en la radio quedamos trabajando con los periodistas de deportes y la verdad que acá vinieron periodistas de la radio que habitualmente no son los que hacen móviles, en realidad vinieron los que estaban más cerca. Tenemos un compañero del servicio informativo de la mañana que vive a pocas cuadras y que se enteró y vino, y era muy difícil el trabajar acá. Por eso también, a pesar de las críticas o de la autocrítica, a veces hay que tener en cuenta. Me parece que fue una situación para algunos de nosotros que no habíamos vivido nunca. Y por supuesto que se cortó en el momento toda la transmisión que había en la radio, se cortó los programas de deporte, de música, que son los que vienen a la noche, y tuvimos que hacer frente a una situación caótica con poca información y con además esto, ¿no? Uno también va chequeando el resto de los medios, sobre todo los online, y no había claridad sobre lo que estaba pasando. Sabíamos que se había caído un techo, pero no teníamos mayores detalles, y acá en el lugar del hecho tampoco se podía tener acceso, incluso estaba complicado llegar hasta 2 cuadras, en un momento estaba vallado, así que no podía venir más gente, no podíamos, incluso en un momento pensamos, bueno, alguien que venga a ayudarle a la gente que estaba acá, tampoco se podía. Presión así que alguien nos haya llamado y nos haya dicho, bueno, digan ya cuántos heridos, cuántos... No. Cuando nos dimos cuenta de la gravedad del accidente, que al principio la verdad que no consideramos que era tan grave, pero cuando nos dimos cuenta de la gravedad, que también nos dimos cuenta porque llamaba mucho la gente a la radio, que eso pasa, no es habitual que la gente, los vecinos te llamen. Bueno, empezaron a sonar todos los teléfonos, empezaron a llamar de medios de Buenos Aires, porque a las 8 de la noche ya tenían placas Crónica y TN. Eso también le agrega un extra. Los medios de Buenos Aires, por ejemplo, en un momento llamaban y pedían teléfonos de testigos, de víctimas. Cosa que, bueno, la verdad que a nosotros nos parecía increíble. Nosotros estábamos superados por la situación y enseguida te piden, viste, el teléfono del movilero, cosa que tampoco queríamos hacer porque tenían, incluso uno de los chicos se nos quedaba sin batería, pero uno siente la presión como de intentar informar lo más rápido posible sobre, en este caso era la cantidad de víctimas, ¿no? Sí, para mí hubo fallas, y fallas a nivel individual. Bueno, creo que muchos de nosotros tal vez no estemos preparados para este tipo de coberturas, pero me parece que desde los gobiernos provincial y municipal, desde el manejo que se hizo, tampoco hubo una buena información. De hecho, el sábado al mediodía los propios familiares de víctimas salieron a decir que por favor a ellos les digan algo de lo que estaba pasando, porque también en el medio, ante la falta de información oficial, bueno, surgen un montón de versiones y que nosotros intentamos no dar al aire, pero a veces es imposible porque se cuelan, por ejemplo, a través de los mensajes de los oyentes, a través bueno, hay de todas las vías de mensaje, y además que somos muchos los que trabajamos en la radio, no todos estamos de acuerdo sobre lo que hay que decir y cómo hay que decirlo. Eso es verdad. Yo estuve el jueves hasta las 2 de la mañana y el sábado volví a trabajar a la tarde hasta la noche, y bueno, a la mañana en el transcurso vinieron distintos mobileros, distintos periodistas, y muchos de nosotros no concordamos, no pensamos igual. El viernes a la tarde y el sábado a la tarde fue un momento bastante dramático porque fue cuando finalmente retiraron el resto de los cuerpos, entre ellos el de los 2 nenitos. Eso, por ejemplo, nosotros nos lo enteramos enseguida. Y ahí entre nosotros había 2 personas acá y yo que estaba allá en la radio, bueno, hablamos sobre cómo decirlo, porque ya lo sabíamos. Lo que teníamos miedo es que, por ejemplo, los familiares, o yo tenía miedo, que no decirlo antes, que se lo hubieran comunicado oficialmente a los familiares, porque además incluso la mamá de esos nenitos fue una de las que salió a hablar el sábado al mediodía. Y se resolvió un poco así, hablando entre nosotros, pero el sábado la situación, a pesar del drama, era más tranquila. El jueves a la noche uno por ahí le pide a la gente que está trabajando acá que lleve información a la radio, porque uno se basa en lo que dice la gente que viene a cubrir acá, y la verdad que en ese momento era complicado, porque además, bueno, uno también hasta algún punto se pregunta cuánto obstruye con su tarea las demás tareas. Yo, por ejemplo, desde allá llamé desde el jefe de bomberos a todos, ministros, directores de hospitales, a todo el mundo, y la mayoría, en cuanto decía de la radio, me cortaba. Salvo alguno que por ahí estaba, o por ejemplo, me acuerdo en este momento la gente que estaba en el Heller, que ellos como actuaron con mucha urgencia en el momento que recibieron los primeros heridos, que no eran de gravedad. Entonces, después pasado eso, bueno, nos dieron información. De hecho,
En el hospital, también en el Castro Rondón, nos dieron las listas de heridos y de los nombres. También, bueno, una persona se fue también hasta el Castro Rondón. No solo los periodistas, creo que también, en este caso, por ejemplo, la gente que hace prensa en organismos públicos, el día ese se conoció el decreto de duelo de Zapag antes de que se hayan oficializado las muertes. Y después, por supuesto que la gente no te dice que es así, pero sí, fue así. Y la verdad que la tarea de los que hacen prensa institucional y que tienen algún nivel de responsabilidad, para mí, bueno, tienen que replanteársela, porque en estas situaciones cuando uno necesita la información, sinceramente no fueron útiles. Y después que creo que la gente, por ejemplo, de Defensa Civil, hablaron el viernes al mediodía, y después no sé cuándo más hablaron así oficialmente, de que dieron número de heridos, números de víctimas fatales. Desde la justicia también, que no querían salir a decir ellos el número de víctimas porque había como un acuerdo, no sé, que de eso hablaba la gente de Defensa Civil o la gente que estaba a cargo de las tareas de rescate, pero extraoficialmente incluso se decían barbaridades. Y en esto también me parece que hay que analizar el rol de las redes sociales. Cuánto se dice por ahí, si es igual de oficial o no que un medio, que un diario, que una radio, que un medio online, porque muchos periodistas hacen esto, ¿no? De publicar cosas ahí. Y bueno, y esto de decir cualquier cosa en las redes sociales y como que haya impunidad, me parece que también es algo para analizar.